Capítulo 8. Era ya mediodía. Los gladiadores, que habían salido tras la caza del cocodrilo, eran los meridiani, hombres de segunda fila que luchaban al mediodía, cuando los patricios se iban a casa a comer y solo quedaba la plebe. En las gradas se abrían las cestas de comida, se sacaban las frascas de vino y el populacho picaba algo mientras los infortunados de allá abajo luchaban hasta la muerte. Durante el transcurso de este periodo de inactividad, el director de los juegos tuvo tiempo para ir a hablar con Carpoforus. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó, mientras observaba la gran cantidad de vendajes ensangrentados que cubrían el costado derecho del Venator. «Me encuentro muy bien», respondió Carpoforus algo resentido. Como cualquier bestiario experimentado, odiaba recordar que algún animal, aunque fuese un tigre, le había arrebatado lo mejor de sí mismo. El maestro de los juegos le daba vueltas a una cuestión. Justo después del mediodía tendremos un holocausto de prisioneros. Los leones los matarán, pero quisiera reservar hasta mañana a los mejores devoradores de hombres. Si los sacamos hoy, se atiborrarán, y para las festividades programadas para mañana, que serán muy celebradas, ya estarán ahitos. Pero no queremos que el espectáculo se ralentice. Los leones nuevos tienen que atacar enseguida a los prisioneros, no correr alrededor de la barrera o agazaparse en la arena. «¿Y yo qué quieres que haga?», gruñó Carpoforus. «Los leones salvajes no atacarán a nadie si no están en la arena los devoradores de hombres entrenados». «No me discutas, solo piensa qué hacemos», replicó fríamente el director de los juegos. «Acuérdate de que aún tenemos 5 días más de juegos por delante. Contéstame así otra vez y te dejo delante de un tigre con las manos atadas a la espalda». El director de los juegos se alejó a grandes zancadas. Después de rezongar para sí mismo, Carpoforus empezó a pensar. No era la amenaza del director de los juegos lo que le molestaba. Era su propia reputación como bestiario que podía obrar milagros. Se sentó un rato con la cabeza entre las manos, gruñendo a esclavos que arrastraban a los meridiana muertos por los pies, pero se negaba a moverse del pasillo. Entonces se le ocurrió una idea y, levantándose dolorido, se dirigió hacia los fosos más profundos donde estaban confinados los prisioneros. Descendió una rampa tras otra. Los prisioneros condenados a muerte en la arena se podían movilizar con más facilidad, por lo que eran encerrados en niveles más bajos que los animales, cuyas celdas estaban en el nivel superior. Carpoforus rara vez bajaba allí, así que tuvo que preguntar constantemente el camino a los guardias que vigilaban en los descansillos, los cuales tenían antorchas encendidas colgadas de los soportes de la pared. Al fin alcanzó el nivel que buscaba y, después de una larga caminata y muchas vueltas, llegó frente a la puerta de roble tras la cual esperaban encerrados los prisioneros condenados a morir esa misma tarde. Eran judíos, capturados durante una de las muchas incursiones por sorpresa que se hacían en Palestina. Carpoforus recordaba vagamente algo sobre el asunto. Se habían sublevado los 3 pueblos en lo alto de las colinas de Masada. No podía recordar el porqué. Quizá porque habrían protestado contra las águilas de los estandartes de los legionarios, por considerarlas como imágenes labradas, o quizá porque habían atacado a una caravana que pertenecía a samaritanos, o algo así. De todas formas, les había costado 3 meses de campaña conseguir expulsarles de los fuertes en los precipicios, y todos los hombres, mujeres y niños habían sido condenados a morir en la arena. Los judíos siempre habían sido problemáticos, pero si no hubiese sido por ellos, el Coliseo no se hubiese construido nunca. Tras la caída de Jerusalén en el 72 después de Cristo, trabajaron 12.000 prisioneros judíos en la construcción del gran edificio y después murieron en la ceremonia de inauguración. Los centinelas de la puerta descorrieron los pesados cerrojos, haciéndole preguntas suspicaces sobre sus pronósticos de los combates de gladiadores que se iban a celebrar esa tarde. Carpoforus sabía poco sobre los gladiadores, pero le recomendó apostar a favor de Negrimus contra Priedens, y entró en el oscuro cuartucho. En este nivel
la escasa ventilación venía del piso de arriba y no del exterior, y no había más luz que la que proyectaba la antorcha en el soporte de la pared. La gente estaba entonando cánticos en lengua extranjera y Carpophorus los observó. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos de largas barbas. Casi todos los hombres jóvenes habían muerto en combate. Esto encajaba perfectamente con los planes de Carpophorus. Los prisioneros le ignoraban y tuvo que dar un grito para que parasen de cantar. Por fin terminó el himno y Carpophorus dijo: ¿Hay alguien que hable latín? Nadie respondió, así que Carpophorus lo intentó en griego. Un anciano le contestó en la misma lengua: Yo hablo griego, pero que quede claro que no soy saduceo, ni tengo simpatía por aquellos de mi pueblo que aprenden otras lenguas y adoptan otras costumbres. Vale, se impacientó Carpophorus. Tengo que haceros una propuesta. La manada de leones que vamos a sacar es salvaje y no atacarán a menos que hagáis lo que yo os diga. Ahora esperad un momento. Continuó levantando la mano. Si los leones no atacaran, significaría que tendríamos que sacar osos o perros salvajes que os matarían mucho más lentamente que los leones. Aquí viene mi proposición. Hay un montón de niños. Solo os acompañarán a la arena los que estén enfermos o tullidos, ya que esos iban a morir de todas formas. Yo utilizaré mi influencia con el director de los juegos para que el resto sean vendidos como esclavos. Lo juro por mis dioses. Estoy seguro de que todos preferimos morir juntos, dijo el viejo rabino con dignidad. No obstante, le repetiré tu oferta. Él les tradujo mientras Carpophorus aguardaba con impaciencia. La falta de oxígeno del cuarto le estaba mareando y el hedor era nauseabundo. No había baños y aquellas gentes llevaban allí confinadas más de una semana. No era pues sorprendente, reflexionó Carpophorus, que los prisioneros saliesen ansiosamente a la arena como si les diesen la libertad. Cualquier destino era mejor que permanecer allí encerrados, y poder respirar un poco de aire fresco durante algunos minutos antes de ser devorados por las bestias salvajes era todo un lujo. También se dio cuenta, en ese momento, de por qué estos holocaustos tenían lugar el primer día de los juegos. Los prisioneros debían salir lo antes posible de aquellas celdas antes de que muriesen allí todos. Cuando el rabino terminó de repetir el mensaje, hubo un grito desgarrado de las mujeres. Chillaban, pegadas a sus hijos, y se balanceaban hacia adelante y hacia atrás en el éxtasis del dolor. Muchos hombres se vinieron abajo y, cubriéndose la cara con las manos, comenzaron a llorar profusamente. Carpophorus observaba con disgusto aquella exhibición tan emotiva. Como buen romano, había sido entrenado para ocultar sus sentimientos. Estaba sorprendido de cómo el rabino no parecía inmutarse ante el revuelo que se había producido. Todo el mundo intentando hablarle a la vez, agitando las manos, rasgándose los harapos que llevaban y tendiéndole las palmas de las manos en busca de ayuda. El rabino atendía con calma a sus arrebatados compañeros, preguntando a veces y sacudiendo la cabeza. Por fin se volvió hacia Carpophorus. Sigo pensando que sería mejor que muriésemos todos juntos, pero las mujeres son débiles, así que aceptamos tu oferta. ¿Qué quieres que hagamos? Carpophorus estaba preparado para la pregunta. La técnica que empleó para la explicación fue empleada después por Eusebio, uno de los padres de la primera iglesia entre los mártires cristianos. Exactamente la misma técnica que emplean hoy en día los cazadores blancos en África para inducir al ataque a los animales que quieren fotografiar o para que se coloquen más a tiro. Bien, lo primero es que entendáis la forma de pensar de estos animales, comenzó a explicar con mucho brío. Este era su fuerte y sentía desprecio por aquellos infieles ignorantes que no sabían nada sobre los mecanismos mentales de los grandes felinos. Mucha gente cree que dejar morir de hambre a un león o a un tigre les hace despiadados. Yo he visto felinos tan desnutridos que cuando salen a la arena caen a los pies de la gente que se supone tendrían que comerse y se desploman muertos. Carpophorus sacudió la cabeza como entristecido por tamaño error. Dejar un felino desfallecer solo consigue debilitarle. Tenéis que recordar que
que la mayoría de los grandes felinos pueden vagar durante mucho tiempo sin comer y entonces dejan de segregar jugos gástricos. Incluso cuando están tranquilos en su jaula, es difícil hacerles comer bajo estas circunstancias. Imaginaos lo que debe ser convencerles para que ataquen a una presa extraña en el espacio abierto de la arena y con esa multitud dejándoles sordos con sus chillidos. ¿Qué es exactamente lo que pretendes que hagamos?, preguntó el rabino pacientemente. Ya voy a ello, gruñó Carpophorus. Si tu gente se queda parada, los leones salvajes no les prestarán ninguna atención. Intentad recordar que no desprendéis el mismo olor que sus presas habituales, por lo que esos pobres animalitos ni siquiera saben que podéis resultar sabrosos. Trataremos de arreglar esto cubriéndoos con alguna piel de cebra o de antílope para que os parezcáis un poco más a una de sus presas. Si en ese momento os ponéis a chillar o a correr alrededor, los asustaréis. Los leones son unas criaturas muy sensibles. En estado salvaje solo cazan de noche, cuando no hay luna. Normalmente es la hembra la que caza. Debe hacer buen tiempo. Y en fin, un montón de factores que nosotros no podemos reproducir aquí. Así que no empecéis a gritar y a chillar, como están haciendo ahora mismo esas mujeres, o les asustaréis hasta hacerlos vomitar. Las mujeres permanecerán calladas, te lo prometo, dijo el rabino con calma. Bien, la situación es la siguiente. Recordad que la nobleza está sentada en los palcos frente a vosotros, y solo las joyas que llevan valen mucho más que todos vosotros juntos. Entiéndeme, no es nada personal, es un hecho. Bien, ahora intervenís vosotros. Estáos tranquilos y separaos un poco, para no formar una masa compacta. Entonces, agitad ligeramente las manos y balancead suavemente el cuerpo, lo justo para que los leones se den cuenta de que estáis vivos. Cuando perciban que estáis vivos, pero que no sois peligrosos, atacarán. Recordad, ningún movimiento rápido ni ruidos fuertes, tan fácil como eso. Comprendo, dijo el rabino. Se volvió y tradujo. La gente escuchaba con desesperación. Hubo una nueva avalancha de preguntas y el rabino le preguntó a Carpophorus: ¿Cómo sabemos que mantendrás tu palabra y salvarás a los niños? No lo sabréis nunca, contestó Carpophorus con franqueza. ¿Pero qué tenéis que perder? Los niños morirán de todas formas. El rabino afirmó con tristeza: es verdad. Y se dirigió a sus compañeros. Hubo más gritos y sollozos, mientras Carpophorus escuchaba cada vez más cansado. Al fin, el rabino habló. Escoge a los niños que se salvarán, si es que se puede entender por salvar, ser vendido como esclavos. Y se alejó, para no contemplar la escena. Carpophorus se acercó a la multitud. Las madres, preocupadas, empujaban hacia adelante a los hijos, arreglándoles el pecho con ansiedad, sonándoles la nariz y estirando sus harapos para darles un toque de pulcritud. Carpophorus hizo rápidamente la selección. Las madres se agarraban a sus hijos, ya fuesen rechazados o seleccionados, sollozando sobre ellos, mientras los niños observaban a Carpophorus con curiosidad y trataban de tocar su suave túnica y la hebilla brillante de su cinturón. En aquel momento, la barrera se estaba construyendo con rocas de yeso que representaban las montañas de Masada, una maqueta de la ciudad más importante construida originalmente por el gran Herodes en el 50 a.C. aproximadamente. Se incorporó hábilmente entre las piedras artificiales. Los escenarios utilizados en los espectáculos eran tan complicados que ni siquiera los vastos almacenes bajo el Coliseo podían albergarlos, por lo que este atrecho se había guardado en estancias bajo el cercano templo de Venus. Los leones entrarían en la arena a través de aberturas entre las rocas, como si saliesen de sus guaridas. El resto de los meridiani todavía luchaban en la arena para entretener al pueblo, mientras ultimaban la puesta en escena. Carpophorus le explicaba al director su trato con los prisioneros judíos y éste asentía distraídamente mientras vigilaba el trabajo. Está bien, nos quedarán un montón de prisioneros para hacer un buen espectáculo. Los babuinos pueden acabar con los niños extra. ¿Hay muchas niñitas entre ellos? Carpophorus comenzó a sentirse incómodo. Le prometía al viejo rabino que los vendería como esclavos.
¿Que tú prometiste? ¿Crees que un maldito bestiario es el que dirige todo esto? Lo juré por mis dioses. Vale, comete perjurio entonces. ¿Tú crees que un juramento hecho a los rebeldes tiene algún valor ante los dioses? ¿Por qué no? Soy un romano libre. Ante los dioses mi juramento es tan válido como el del emperador. El maestro le miró con curiosidad. ¿Te estás haciendo blando con la edad? Está bien, veré qué puedo hacer. Pero recuerda que lo que llevo es el espectáculo de la arena, no un mercado de esclavos. Empieza a llevar los leones hacia la pared de la barrera. Carpoforus echó una ojeada hacia las gradas. El podio se estaba llenando otra vez porque los patricios regresaban de su almuerzo. El director gritó a los meridiani: «Terminad con eso ya, o lo haré yo por vosotros con hierros candentes». Carpoforus se fue para ayudar con los leones. Los leones esperaban en cuartos mucho mejores que los de los prisioneros. Sus celdas, que todavía hoy se pueden ver en el Coliseo, estaban situadas dentro de la pared del podio, pero bajo el nivel de la arena. Cada celda tenía unos 2,5 metros de profundidad y aproximadamente 2 metros de ancho. Un canal de agua corría por delante de las celdas para que los animales tuvieran siempre agua fresca. La cañería de plomo y las llaves del paso de bronce de este sistema aún funcionan. Justo entre las celdas y el suelo de la arena había una serie de pasadizos para que los esclavos pudiesen realizar sus tareas deprisa sin molestar a las bestias. En el suelo de los pasadizos había estrechas aberturas hacia las celdas, por las que se arrojaban pajas encendidas para forzar a salir a los confinados a los pasadizos inferiores. Desde ahí se guiaban hasta la arena a través de rampas cubiertas con un entramado en forma de espiga para conseguir una mejor adherencia de sus garras en el suelo. Carpoforus fue hasta el segundo nivel para realizar la revisión de las celdas. Cada puerta era una rejilla de hierro que oscilaba sobre un gozne contra la pared del pasadizo inferior. Esta puerta era casi tan grande como toda la celda entera, para que el animal, asustado por las pajas encendidas, no tuviese dificultad en encontrar la abertura y correr hacia el pasadizo antes de sufrir quemaduras o sofocarse con el humo. En cuanto el animal salía de la celda, la rejilla de hierro se cerraba de golpe detrás de él y se empujaba la barrera móvil a lo largo del pasadizo, obligándole a subir por la rampa que llevaba a la arena. Con este sistema, los esclavos, situados frente a cada puerta, podían abrir simultáneamente toda una fila de celdas para que los animales se apresurasen a salir a la arena. Es difícil explicarse cómo los esclavos situados en ese momento entre los animales y la barrera móvil eran capaces de quitarse de en medio a tiempo. Probablemente no siempre lo conseguían. Pero, ¿qué más daba? Los esclavos salían baratos. Carpoforus no quería que los leones quedasen encajonados en la barrera más tiempo del imprescindible. Por otra parte, tan pronto como Domiciano volviese de la comida y se instalase de nuevo en el palco real, daría la señal de comienzo de los juegos vespertinos y era conveniente que los leones hubiesen empezado ya a salir de la pared de la barrera cuando agitase su mano real. Carpoforus, al caminar a lo largo de los pasadizos, pasaba ante los esclavos que estaban junto a los numerosos soportes de bronce, todavía están allí, que sostenían los cabestrantes que izaban las jaulas por las rampas y hacían funcionar aquella especie de ascensores. Después de asegurarse de que los esclavos estaban preparados con las pajas en el pasadizo superior y que había un hombre ante cada rejilla en la sección inferior, Carpoforus volvió a la arena. Los patricios habían vuelto al podio, así como la nobleza extranjera que, por supuesto, había aprovechado el descanso para emborracharse bien. El joven editor también estaba ya en su palco. Carpoforus se fijó en que el joven patricio estaba en peor forma que los judíos que llevaban una semana en las celdas del subsuelo. Un esclavo aterrorizado corrió hacia él. «En el nombre de Venus, ¿dónde te has metido? El director de los juegos está furioso. El emperador está llegando por el pasillo que lleva a los baños de Tito, y los leones no están en su sitio. El maestro dice que si tú no...» Carpoforus no esperó para oír el resto. Los emperadores habían construido a su conveniencia 3 pasadizos subterráneos,
Uno conectaba el Coliseo con el palacio, otro con los baños y el tercero con el monte Laterano. Nunca se sabía cuál de los tres iban a utilizar. Al tiempo que Carpoforus descendía corriendo a los pasadizos, iba gritando a los esclavos del nivel inferior para que abriesen las puertas de las celdas. Inmediatamente se escuchó el chirriar de los goznes al ser empujados hacia atrás y los esclavos del pasadizo superior encendieron sus pajas y las echaron a través de las ranuras. Desde abajo llegaron rugidos, gruñidos y gritos sofocados cuando las pajas encendidas cayeron a las celdas. Después se escuchó el estrépito producido al cerrarse las rejillas de golpe, el chirrido de la barrera al empujarse hacia adelante y los potentes gruñidos de los animales desesperados. Se apiñó a los leones sobre plataformas móviles similares a montacargas que los elevarían hasta la barrera interior en la arena. Cuando se empujó con la barrera móvil a los leones de cada fila de celdas hacia las plataformas, a una señal del esclavo capataz, los demás comenzaron a girar los cabestrantes y los leones fueron izados ante las hileras de rocas artificiales que estaban sobre ellos. Había un esclavo observando por una ranura de la pared del podio, que informaba a Carpoforus con mensajes cortos de lo que sucedía arriba. El emperador está entrando en su palco. Se para a conversar con Livia. Ahora saluda al pueblo. Ahora habla con el niño cabeza de alfiler que siempre tiene al lado. Ahora se dispone a sentarse. Carpoforus salió corriendo por la puerta de la muerte y se metió en una abertura entre las piedras de yeso. Los leones estaban en las jaulas preparadas para ellos. Su suelo eran las plataformas móviles. A una señal convenida, tenían que hacer que los leones saltasen a la arena desde sus jaulas. En otro ascensor que les elevaría hasta el decorado de la ciudad que alguna vez ellos habían llamado su hogar. Cuando Domiciano dio la señal de comienzo de los juegos vespertinos, los judíos abrieron las puertas del decorado de la ciudad y salieron al resplandor de la arena. Como había ordenado Carpoforus, iban cubiertos con pieles de animales. Los cautivos fueron recibidos con abucheos, imprecaciones y gritos. ¡Perros circuncidados! ¡Traidores! ¡A ver cómo salva ahora vuestro Dios! ¡Que suelten a los leones! Las traseras de las jaulas, que estaban en el interior de la montaña artificial, eran móviles y se podían empujar para que saliesen los leones a la arena. Las puertas se abrieron entre las rocas y como se habían empujado las traseras, los leones comenzaron a salir a la arena. Carpoforus curioseaba con ansiedad a través de la mirilla. Los leones, más que andar, se escabullían por la arena o corrían dando vueltas junto a la barrera interior, buscando la manera de escapar. Algunos saltaban y se agarraban al yeso de las rocas con las garras por algunos segundos y después caían de nuevo. A veces, un león que corría dando vueltas se giraba de repente y atacaba al león que tenía detrás. Había gruñidos furiosos, zarpazos como relámpagos con las enormes garras, y entonces los combatientes se separaban para reanudar su ansioso ir y venir. Alguno que otro se acercaba a la multitud de gente en medio de la arena, los observaba y se retiraba de nuevo. Los niños que finalmente quedaron con el grupo comenzaron a llorar y algunas mujeres se habían mareado. Algunos hombres intentaban entonar un himno, pero les temblaba la voz ante la visión de las terribles bestias que le rodeaban, y el sonido fue languideciendo. Una leona rodeaba al grupo nerviosa, sin saber qué hacer. Carpoforus vio que el anciano rabino daba un paso hacia adelante y comenzaba a agitar suavemente las manos como él le había indicado. La leona retrocedió. Un macho joven con una melena anaranjada, que había estado escarbando en la arena, o bien buscando agua o bien porque le olía la sangre que se había derramado al arrastrar los cuerpos tras los combates de los Meridiani, bajo la tierra ya limpia, miró hacia arriba y gruñó al rabino. El rabino dio unos pasos más. Después de todo, reflexionaba Carpoforus, no hay razón para no acabar con el asunto de una vez. Lo que estaban sufriendo ahora era mucho peor que la propia muerte. El león se agazapó para saltar. Carpoforus observaba el rabo del animal. El hombre se balanceó ligeramente de un lado a otro. De repente, la punta del rabo del león comenzó a moverse. Ya va, pensaba Carpoforus. Otro pasito más y lo consigues. ¿Por qué no das otro pasito, tonto?
Estaba a punto de gritar al hombre, pero se contuvo. Su voz podía asustar al león. Entonces vio cómo el león se encogía preparándose para el ataque, escarbando con las zarpas para agarrarse mejor. El rabino se balanceó de nuevo. El ataque del león fue tan rápido que antes de que Carpophorus le viese abandonar la arena, ya estaba sobre el hombre. El rabino cayó y se escuchó un grito entre el público. El león agarró al hombre por la cintura y corrió con él tan fácilmente como lo haría un gato con un ratón, buscando un sitio apartado donde poder comer en paz. Un joven león de Nubia, con la melena negra, corrió hacia él y agarró al hombre por la cabeza. Las mujeres gritaban de nuevo. Al olor de la sangre, los otros leones se espabilaron. Una leona cargó contra el grupo compacto, saltando en el aire y cayendo en medio de todos, dando zarpazos a diestro y siniestro. Dos leones, aún no adultos, posiblemente de su camada, la siguieron. Los prisioneros se dispersaron como hacen las ovejas cuando el perro pastor corre al medio. Los leones atacaban según pasaban ellos, más por temor que por hambre. Un grito y cayó una mujer. Otro grito y era un niño, con la cabeza destrozada de un terrible zarpazo. Un macho adulto rugió y atrapó a un hombre. Su cabeza desapareció entre las fauces del león. Una mujer era arrastrada de una pierna por toda la arena por un cachorro. Este sacudía la cabeza y gruñía tratando de derribar a la mujer. Ahora Carpophorus podía oír el grito enloquecido y desnaturalizado de la multitud. Como afirmaba Petronio, el árbitro de la elegancia, con desdeño, aquellos andrajosos paladean su carnaval sangriento. Ese grito no se parecía a la habitual aclamación de un público excitado durante las carreras de cuadrigas, o los gritos de entusiasmo que merecía la exhibición de una buena lucha con espada. El tono de las voces del populacho era como el aullido de los sabuesos al tener acorralada a su presa. Carpophorus sabía que cuando el populacho llegaba a este clima de excitación, había veces que hombres y mujeres se lanzaban a la arena, presas del éxtasis, y bebían de los charcos de sangre que había en el suelo. Sabía que las mujeres se arañaban las mejillas con las uñas y los hombres golpeaban los asientos de mármol con los puños hasta dejárselos en carne viva. La existencia vana y aburrida que llevaban los romanos hubiera sido insoportable si no hubiera sido por esos pequeños momentos de emoción. Para eso existían los juegos. Muerte, tortura y sangre eran los únicos espectáculos que podían complacer los deseos más básicos de aquella gente. Se emborrachaban con el sufrimiento. Muerte y sexo eran las dos únicas emociones que podían experimentar. La visión de un león despedazando a una mujer que gritaba satisfacía a los dos instintos al mismo tiempo. Los judíos habían muerto. Los leones devoraban sus cuerpos. Los grandes felinos tiraban de los cadáveres entre ellos y se oía con claridad el crujir de huesos. Carpophorus se apartó de la mirilla. Sabía lo que venía después. Los leones no se salvarían como pasaba con los devoradores de hombres ya entrenados, y la arena debía quedar lista para la siguiente actuación. Arqueros etíopes, magníficos bajo tocados hechos de plumas de avestruz, intentaban abrirse paso por los pasillos atestados hacia las balconadas orientadas hacia el borde del podio. Aunque Carpophorus se había vuelto para marcharse, podía oír el ruido de las cuerdas tensas de los arcos al soltarse y el rugir de las bestias heridas. Cuando abandonó la arena interior, los esclavos ya estaban arrastrando con ganchos a los animales y las personas muertas, llevando cestas con arena limpia y tarros de perfume para esparcir por el suelo. El perfume era muy necesario. En el podio, los patricios sostenían saquetes de olor bajo su nariz e incluso los plebeyos se habían tapado la cara con pañuelos. En el hirviente estadio, la sangre y los desechos que cubrían la arena hedían. Los esclavos estaban colocando braseros que quemaban incienso y las fuentes lanzaban chorros de agua perfumados con azafrán y verbena. Carpophorus se dio cuenta de que el joven editor estaba levantándose en su palco para intercambiar bromas con el público, para demostrarles lo democrático que era. La multitud le devolvía las bromas afablemente. Después de todo, los juegos habían salido mejor de lo habitual
y el populacho se mostraba amigable con el hombre que optaba al cargo. Pero si los juegos de los días siguientes no mantenían ese buen nivel, no le votarían, aunque el joven y su madre se hubiesen arruinado solo para entretenerles. La barrera interior se había cerrado de golpe y la arena estaba lista para las carreras de cuadrigas. En realidad, estas carreras eran una chanza, ya que las verdaderas carreras se hacían en el Circo Máximo, que había sido especialmente diseñado para eso. Para satisfacer la demanda de carreras, Domiciano había aumentado los 4 grupos originales a 6, añadiendo los colores púrpura y dorado a los ya existentes. Durante los Juegos del Siglo se celebraron 100 carreras diarias, acortando a 5 las 7 vueltas alrededor de la columna para agilizar el espectáculo. Sin embargo, a pesar de lo extensa que era la arena del Coliseo, no lo era lo suficiente como para permitir maniobrar a los 6 grupos de cuadrigas, por lo que estas carreras se convirtieron en una simple pantomima. La primera carrera era entre carros guiados por avestruces, llamados por el público gorriones de ultramar, la siguiente por camellos y la tercera por oryx, antílopes africanos. Como era imposible que los aurigas dominasen a esos animales, el resultado era un infame revoltijo que precisamente era lo que se pretendía. Tras la excitación histérica de la masacre de los judíos, este interludio constituía un alivio cómico. Enanos con disfraces extravagantes corrían junto a los carros asustando deliberadamente a los animales y haciendo que huyeran despavoridos. Uno de ellos fue destripado por la patada de un avestruz, porque olvidó que los avestruces patean hacia adelante y no hacia atrás, como los caballos, y el pueblo encontró el incidente como lo más divertido de toda la actuación.